tienen que ir completando las secciones. Entonces se va a ver muy parecido, pero como este es de muestra, van a ver este tipo de marcas en rojo que pues ustedes no van a tener. Pero lo que les quería mencionar es que una vez que ustedes completan el formulario general de información de sus empresas, van a caer a esta pantalla en donde ustedes van a ver que hay, que están los 3 formularios y que acá, digamos, es como la hoja de navegación de cuándo van a ir o cómo van a ir completando cada uno de ellos. En el caso de finanzas, pues ustedes entran a la sección que dice finanzas, al botón que dice contestar, ¿verdad? Y ahí entran a la primera página del formulario de finanzas. En la primera parte, ustedes van a ver en su formulario, en este no lo tengo para descargar, que lo primero que dice es que para ayudarle a completar el formulario pueden descargar la guía con las preguntas haciendo clic aquí. Yo no lo tengo activado, pero ustedes lo tienen activado, lo van a poder activar. Les recomiendo descargar las preguntas. Es un archivo en PDF que va a mostrarles todo lo que vamos a ver ahorita en el formulario y que les va a facilitar, ¿verdad?, poder revisar la información a completar antes de meterse al formulario a completarla, ¿verdad? Inclusive si hay información que ustedes van a requerir de parte de sus contadores, ¿verdad?, o sus encargados de la parte de finanzas y contabilidad, pueden de una vez, digamos, anticiparle el formulario y decir, yo necesito completar eso. También es importante, ¿verdad? Ustedes pueden escribirnos a este correo, ¿verdad?, para cualquier consulta que vayan a tener, y el formulario nos llega a nosotros de manera automática una vez que ustedes lo completan. Una vez que completan en la parte final, a nosotros nos llega toda la información de ustedes. Como les mencioné al principio, ustedes pueden optar por una de 2 evaluaciones. Y en esta primera página ustedes deben indicar cuál. Si ustedes tienen la información financiera para completar el formulario de indicadores financieros, es lo que yo esperaría para la mayoría de sus empresas, marcan la primera parte que dice contestar la sección de finanzas. Tenemos toda la información necesaria para contestar la sección de finanzas. Y le dan siguiente. Si no tienen toda la información, entonces aquí inician el proceso de evaluación de ideas en etapa temprana o lo que llamamos el informe de entrevista. Entonces van acá, escogen la segunda sección y dice tendremos una entrevista con el equipo de Invermaster para completar el informe de finanzas. Si ustedes optan por la segunda parte y le dan siguiente, terminan el formulario. Eso lo que hace es que a nosotros nos llega una notificación de que su empresa va a optar por la etapa de entrevista y nosotros los contactaremos vía correo electrónico para decirles qué información requieren enviarnos. Para la mayoría de ustedes van a tener la información y seleccionar la primera parte de que dice contestar la sección de finanzas y le dan al botón de siguiente. Son 3 páginas, digamos, de información o 3 secciones de información que vamos a ir repasando en esta hora que tenemos. De igual manera, cualquier duda, ¿verdad?, pueden buscarnos y con mucho gusto la podemos solventar. La primera parte es información general de lo que ustedes van a completar en el informe de finanzas. Si recuerdan, yo les comenté que para la evaluación de riesgo de la empresa hay una fórmula distinta para las empresas que son manufactureras que para aquellas que no son manufactureras. Por eso la primera pregunta es simplemente saber si su empresa está predominantemente en la transformación de materias primas, o sea, son manufactureras o no. Si son de servicios, si son de comercio, si son de cualquier otro giro de negocio, marcan no. Si están en la industria de manufactura, en alguna, o en su mayoría, ¿verdad?, pueden tener, digamos, una parte de los ingresos que son de manufactura y otra parte que obedezcan otra cosa, pero en su mayoría son de manufactura, marcan sí, ¿verdad? La segunda pregunta lo que busca es aclararnos a nosotros el corte
de información financiera del año en curso. Si ustedes recuerdan, nosotros en este informe tomamos años fiscales cerrados, 2022, 21 y 2020, si los tienen, ¿verdad? Si la empresa no existía en 2020, pues 2021 y 22, o 2022 como año fiscal cerrado, como un primer punto de información. Y también le solicitamos el corte de información financiera más reciente. Eso significa de 2023 el corte de estados financieros que ustedes tengan. Si lo tienen a junio, perfecto. Ahí ganan puntos extra en cuanto a la disponibilidad de información financiera. Si la tienen a julio, son excepcionales. Pero posiblemente muchos de ustedes tengan la información a marzo, a abril, a mayo, ¿verdad? O inclusive tal vez un poco más atrasada la contabilidad y la tengan en enero o febrero de este año. Entonces, acá lo que nosotros ocupamos es que ustedes nos digan del año 2023 qué información estamos viendo, porque nosotros tenemos que después utilizar la información de 2023 y separarla para saber cuántos meses del año estamos viendo en esa información, ¿verdad? Pongamos el ejemplo que ustedes están entregando información a julio. La tercera pregunta, y ya entrando en el aspecto de análisis de variables operativas, en la parte laboral, nosotros aquí consultamos para los 3 años anteriores y para el año actual, al corte más reciente, cuántas personas trabajan en la empresa. Y adicionalmente, cuántas de esas personas están reportadas a la seguridad social. Aquí, reitero, nosotros no somos la Caja del Seguro Social. Lo que nos interesa de saber cuántas personas están reportadas es saber si el costo que ustedes van a reportar en sus estados financieros es un costo que contempla las cargas laborales o no es un costo que contempla las cargas laborales. Y si en alguno de estos años ustedes no estaban, pues marcan aquí no aplica, ¿verdad? Si la empresa no tenía empleados, pues no aplica y llenan la información que sí tienen. La pregunta 4 ya entra en las variables operativas también, en la sección de cadena de suministros, en donde empezamos a preguntar cuál es la política de días de pago a proveedores, ¿verdad? ¿Cuál es su política de pago? Si su política de pago es todo de contado, mis proveedores me entregan y yo les pago en ese momento o al día siguiente, ¿verdad? Entonces la política de día de pago es 0, ¿verdad? 0 días o un día. ¿Cuál es la política de días promedio de inventario? Aquí también, si su negocio no tiene inventarios, ¿verdad? Entonces no hay política de días de inventario. O si sí manejan inventario, pero no saben cuál es la política, entonces pueden indicar acá cuál debería ser la política. Yo debería manejar una semana de inventario, o sea, 7 días, 2 semanas de inventario, 15 días, un mes de inventario, ¿verdad? Para poder solventar mis necesidades de flujo de caja. No significa que sea lo que está pasando. Aquí lo que estamos preguntando es por la política que ustedes manejan, ¿verdad? Lo que ustedes consideran que es ideal para su negocio. En la pregunta número 6, vamos a el tema de los insumos. Aquí preguntamos si su empresa compra los insumos directamente al fabricante. La respuesta es sí. Y si lo compra a intermediarios, pues la respuesta es que no lo compro directamente al fabricante. ¿Qué porcentaje de insumos de mi empresa importo? Si no importo, porque todo lo compro a nivel local, pues es 0%, ¿verdad? 0%. Si yo compro una parte de mi materia prima, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje representan las importaciones de mis compras? Un 30%, un 50%, el 100% lo importo, ¿verdad? Porque, no sé, yo traigo productos del extranjero y los revendo, por poner un ejemplo, entonces el 100% es importado. En la pregunta 8, ¿cuál es el porcentaje de servicios que compra en el extranjero? Es decir, más allá de insumos de productos o de materias primas, aquí lo que estamos preguntando es si compran algún otro tipo de diseños o si compran algún otro tipo de servicios en el extranjero para determinarlo en función del monto total de las compras. Gabriela tiene la mano levantada. Sí, en este caso de servicios en extranjero, eso incluye, porque yo lo que tengo es un negocio de base tecnológica.
Eso incluye el uso de plataformas, digamos, que tenga que ver con que yo necesito hosting y ese tipo de cosas en esa casilla. Sí, Ok. correcto. Especialmente si Y software y cosas que uno necesita tener para, ok, como porcentaje de las compras, correcto. como porcentaje de las compras. Perfecto. Ok, gracias. Perfecto. La pregunta número 9 es, ¿cuántos proveedores tiene actualmente la empresa? ¿Verdad? Aquí más que un número exacto, ¿verdad? Si tienen más de 20 proveedores, no es necesario saber si son 21 o 23. Digamos, si son menos de 20, sí, agradecemos el dato, porque lo que hacemos con esta pregunta es entender la concentración de proveedores, ¿verdad? Si son más de 20 proveedores que ustedes tienen, perfecto, no hay, difícilmente hay concentración en alguno de los proveedores. Si son menos, podría ser. Y esta pregunta está relacionada no solamente cuántos proveedores tienen, sino la 10, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de las compras representan mis proveedores? O si yo tengo 3 proveedores para mi producto o servicio, ¿verdad? Y uno de ellos representa más del 50% de la compra, entonces pone aquí que uno de los proveedores representa más del 50% de mis compras. O si tengo, digamos, en el caso, en el ejemplo, 3 y 2 de esos 3 proveedores representan más del 30% de las compras, entonces pongo acá que 2 de esos proveedores representan entre el 30 y el 50% de las compras. Esto nuevamente nos permite a nosotros entender si existe algún riesgo, digamos, de concentración de proveedores. En la sección que sigue, hablamos de los clientes, ¿verdad? ¿Cuál es la política de días de cobro a clientes? ¿Verdad? Si es de contado, pues es 0. Solo vendo de contado, o si solo vendo, digamos, con datáfono o compra en línea, es un día, ¿verdad? Y no hay mucha cuenta por cobrar. Si yo ofrezco crédito a mis clientes, entonces, ¿cuál es la política de crédito que ustedes manejan? Nuevamente, acá lo que necesitamos saber es la política. Luego vamos a contrastarlo con lo que vemos en la información financiera. ¿Cuántos clientes tiene activos actualmente? Es una pregunta en la misma dirección que la de los proveedores. Necesitamos saber si son menos de 20. Si son más de 20, pues, o sea, más o menos un estimado, ¿verdad? Porque si venden al consumidor final, probablemente 100 clientes al mes, 150, ¿verdad? Eso realmente nos ayuda a nosotros a saber que no hay necesariamente una concentración en un cliente o unos 2 clientes que realmente levanten una alerta de riesgo, ¿verdad? Para el negocio en su actualidad. Y la pregunta 13 lo que busca es ayudarnos a entender si tienen pocos clientes, si uno o algunos de ellos representan más del 30% y hasta el 50% de sus ventas mensuales, o si alguno representa más del 50% de sus ventas mensuales. Esto aquí es donde ustedes nos indican, bueno, tengo un cliente que representa más del 50% y un cliente que representa el 35% de las ventas. Fernando, adelante. Buenas tardes, don José. Un par de consultitas. Con respecto al tema de proveedores, al menos en el caso de nosotros, por el giro comercial, el proveedor principal es combustible. Entonces, eso va a depender mucho de en qué lugar del país compremos la gasolina, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es un precio estándar. Entonces, no sé en ese punto cómo lo colocamos, ¿verdad? Si pongo que de preferencia compramos en alguna gasolinera en específico, te pregunto en ese tema específico, porque esto representa el 70% de nuestras compras, ¿verdad? Entonces, por eso te pregunto específicamente por el tema del combustible. Bueno, es un caso que requiere contexto. Muchas gracias. Si suelen comprar en una misma gasolinera, ¿verdad? Porque tienen una relación comercial o tienen crédito, ¿verdad? O no sé, tienen algún servicio diferenciado, ahí no hay necesariamente una concentración de proveedores, ¿verdad? A menos que dependan del crédito que les da esa gasolinera. Ahí, digamos, si ustedes compran el 70% en esa gasolinera, hay que indicarlo, ¿verdad? Pero cuando ustedes hacen la explicación de su negocio, nosotros pues dimensionamos el caso especial, digamos, de su empresa, en donde, claro, hay cientos de gasolineras donde también podrían comprar, ¿verdad?
que tal vez no tengan la misma flexibilidad o tal vez no tengan el mismo política de crédito, pero digamos, no, en ese caso no hay una concentración de proveedores que les represente a ustedes un riesgo de continuidad del negocio. Ustedes pueden pasar a otra y tendrán que alinear algunas cosas, pero desde la perspectiva de concentración, no, en su caso, con este ejemplo en particular, no sería, digamos, un riesgo, digamos. Ok, y la otra consulta con el tema igual del punto de clientes. En la política de crédito, bueno, nosotros trabajamos prácticamente 99% para el Estado, entonces no es una política, es que tenemos que aceptar el crédito que da el Estado, ¿verdad? Entonces eso lo pondríamos ahí. Y la otra es, en ese mismo panorama que el 99% de los clientes son el Estado, entonces el cliente no ponemos como el Estado, sino ponemos como la entidad del Estado, digamos, ¿a qué porcentaje a cada entidad? Correcto. 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 Y otra vez con el mismo espíritu, saber si por alguna razón el 70% de sus ventas actuales son a una única entidad, ¿verdad? Que si el día de mañana se reestructura o deja de comprar o le cambia la política, ¿verdad? Pueda o no representar un riesgo, ¿verdad? Importante para el negocio. De igual manera, continuando con la pregunta 14, acá desde la perspectiva de los clientes, consultamos qué porcentaje de ventas se hace al extranjero, si es que exportan servicios o productos en alguna medida, qué porcentaje de las ventas se hacen a través de canales de internet o se tiene estimado hacer, para decirlo correctamente, en los próximos 12 meses. Eso es para entender también la diversidad de canales que maneja la empresa. Y la pregunta 16 solicita describir, ¿verdad?, los principales canales de venta que tienen actualmente para sus clientes. Si es venta directa, si es a través de distribuidores, si es a través de plataformas en línea, ¿verdad? Entender un poco más el contexto de cómo hacen las ventas en la empresa. Y esta pregunta que sigue, la pregunta 17, lo que busca es ayudarnos a identificar si existe una principal unidad de negocio para evaluar el volumen de ventas, o si ustedes tienen una diversidad, digamos, de categorías de producto, ¿verdad?, con diferentes precios, que nos ayuda a nosotros a entender un poco el contenido, digamos, de lo que se vende. Entonces, en unidad, si yo vendo gasolina, por poner el ejemplo, yo la unidad es litros, ¿verdad? Y yo entonces cada año lo que hago es que me pongo una meta de cuántos litros voy a ir creciendo y comparo los litros, ¿verdad?, para llegar a una estimación de ingresos. Si la lista de productos es amplia, ustedes seleccionan la segunda opción y aquí pueden cargar un archivo en donde nos dan esa información, nos listan, ¿verdad?, qué tipos, qué categorías de productos manejan, y si tienen la información de más o menos cuáles fueron los volúmenes de venta en unidades o en dinero del año pasado o de lo que llevan de este año, nos ayuda a nosotros a también entender la diversificación, digamos, de categorías de productos que tiene la empresa para la venta. Entonces, si es una principal o más sencilla, nos vamos por esa. Si son varias, entonces hay que analizarlo diferente porque hay que entender, ¿verdad?, cuál es la combinación de categorías de productos que tienen ustedes en el negocio. Ahora bien, si estamos hablando de una única o principal unidad de venta, ¿verdad?, proyectos, ¿verdad? Soy una empresa consultora y unidad de ventas, proyectos. Entonces, acá lo siguiente que preguntamos, si esa es la opción, es, bueno, ¿en qué unidad, en qué moneda registran las ventas? Si en colones, la mayoría probablemente, o algunas tasan en dólares, algunas venderán en Europa y tasarán en euros, ¿verdad? O otra, ¿verdad? No sé, taso en yenes. Y cuáles han sido los volúmenes de ventas de esa unidad y los precios de venta de esa unidad. Esto nos ayuda a nosotros a entender la evolución del crecimiento de las ventas que ustedes nos dan en la información financiera. Podemos desglosar un poco más los ingresos. Sí. Eric tiene una pregunta. Adelante, Eric. Hola, José, sí, me quedé un poco atrás. Nosotros somos una agencia de viajes, entonces pensando en cantidad de clientes, es decir, no somos como una manufactura que tenga 4 clientes que le compra todo, sino que es
igual que un restaurante, no sé, igual que Correcto. mucha gente que es variable, ¿verdad? Es el mundo entero el que puede acceder a nuestros servicios. ¿Qué pondríamos en cantidad de clientes? Pueden poner, no sé, al año cuántos clientes atienden o han atendido, 100, 50, no tiene que ser un Ok, número exacto, 154, pero ya con el que sea 100, ya nosotros nos damos una idea de que no hay posiblemente una concentración de clientes. ok, Si de esos 100, uno no les está comprando más del 50%, pues no habría concentración, ok, digamos, para entonces efectos del análisis. me voy a un histórico en los últimos meses, tantos y tan por medio anual tanto. Ok, Correcto, sí, señor. gracias. José, y perdóname que interrumpa, es que yo he estado respondiendo en el chat, siendo yo no el dueño de este proceso, pero mi intuición siempre es que, por ejemplo, cuando tengo varios productos, algunos tienen un inventario de 15 días y otros de una semana, yo les digo, bueno, hagan un promedio ponderado sobre el inventario, al menos que hayan líneas para varios productos. Igual con los clientes, pensemos en promedios ponderados según la importancia, porque aquí lo que importa es tener eh, esas cifras que permiten hacer el análisis que Invermaster le va a dar y no tanto ese detalle. Ojo, esto es un proceso importante para aprender a revelar información de la empresa que sea comprensible por analistas externos. Nada más cierro el paréntesis porque es parte de lo que estamos aprendiendo acá. Otra cosa nada más, tenemos una sesión el día 16 de agosto de 1 hora para preguntas y respuestas, porque como bien lo señalaba, creo que era Nela, la mejor manera de prepararse para esto es sacar los formularios enteros, tratar de responder, ver todas las dudas que tenemos y venir aquí a plantearlas directamente el día 16. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Tendremos durante esa sección, ¿verdad?, la oportunidad de irnos tal vez a preguntas un poco más puntuales dirigidas, ya idealmente todos habiendo descargado el formulario y viendo qué información tienen, qué información les falta, ¿verdad?, o cómo interpretar, digamos, algún punto de información específico para su negocio. Y haciendo énfasis en lo que decía Luis, en el caso de que tengan diversidad, digamos, de inventarios o diversidad de políticas de crédito o políticas de pago, pues, trabajemos con promedios ponderados. Finalmente, lo que para efectos del análisis necesitamos es, uno, saber qué tienen, saber qué política tienen, ¿verdad? Y número dos, que luego podamos contrastar esa política que ustedes tienen o que están manifestando con respecto a la información que vemos, ¿verdad?, en los estados financieros. Siguiendo con la parte de, digamos, aquellos negocios que tienen una unidad principal, ¿verdad?, tienen unas preguntas adicionales, que son estas de la 17, ¿verdad? Nos dicen en qué moneda, nos dan un volumen, ¿verdad?, qué cantidad han vendido de este año, más las cantidades que vendieron de esa línea en los últimos 3, y el precio, ¿verdad?, el precio, si es en dólares o en colones, ¿verdad?, dependiendo de lo que ustedes estén vendiendo. Y acá nos ayuda a nosotros a decir, bueno, cuántas unidades piensa vender para los siguientes 12 meses y si va a haber alguna variación esperada en el precio. Esto es una manera sencilla de ver negocios en donde hay una principal línea o producto, ¿verdad?, o categoría de negocios que podamos simplificar esta parte del análisis. Para aquellos que no es tan fácil verlo desde una única línea de negocios, porque sea la más importante o porque sea la única, ¿verdad? Acuérdense que aquí seleccionan la lista y entonces aquí en la lista ustedes nos dan ese detalle de información, no necesitan completar el resto de preguntas de la pregunta 17, el resto de secciones. Con eso terminamos la primera sección, que es principalmente variables operativas, y pasamos a siguiente. En la página 3, si recuerdan, la página 1 es decidir si hacen entrevista o formulario. La página 2 es la que acabamos de ver, en donde vemos variables operativas y algunos indicadores generales de la información financiera. En esta página 3 ya entramos específicamente a la información financiera. Entonces, vamos a preguntarles con respecto al estado de resultados simplificado. Y hago énfasis en la palabra simplificado porque, como vamos a ver ahorita, nuestro formulario busca ser efectivo y eficiente en el análisis, no exhaustivo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que
agrupar posiblemente algunas categorías de lo que son sus informes financieros normales, ¿verdad? Que pueden tener muchas más categorías en el estado de resultados que estas que tenemos acá. Entonces, aquí viene un poco también el conocimiento y también la capacidad de ustedes de sintetizar información financiera relevante para completar esta sección. Pero antes de llegar a la pregunta 20, tenemos la pregunta 19 que nos dice en qué moneda estamos viendo la información que ustedes van a subir. Posiblemente la mayoría marque colones, pero si alguna empresa tiene su información financiera, estado de resultados, balance general en dólares, en euros o en alguna otra moneda, pues nos lo indican acá para nosotros poder hacer la dimensión correcta de los números que estamos viendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo 100,000 colones que 100,000 dólares. Entonces, eso nos ayuda a nosotros también a entender el contexto de la empresa. Acá, en esta sección de estado de resultados, les pedimos la información de los últimos 3 periodos fiscales anualizada y lo que tengan de corte de periodo actual. Si tienen, como vimos al principio, a mayo, a abril, a junio, a julio, ¿verdad? Todo el acumulado de los meses hasta el año actual. Y acá lo que pedimos es que nos agrupen ventas, costos, costo de productos o servicios vendidos, gastos generales y administrativos, gastos de venta o comercialización, otros gastos operativos, depreciación y amortización como una línea separada, otros ingresos, otros egresos, gastos financieros e impuestos. Aquí los estados de resultados de ustedes, de sus contadores, probablemente tengan muchas más cuentas o un desglose mayor de cuentas. Ustedes pueden agrupar, ¿verdad?, las siguientes secciones o desagrupar temas, ¿verdad?, como depreciación y amortización, que en algunos estados financieros están, digamos, incluidos en los gastos de operación, ¿verdad? Si los tienen, si el gasto de depreciación, porque su empresa tiene activos fijos importantes, maquinaria, vehículos, infraestructura, ¿verdad? O en propiedad intelectual, ¿verdad? Esta parte de depreciación y amortización es importante y es importante separarla. José, Sí. un par de preguntas del chat. José Pablo Calvo pregunta, ¿qué pasa si se manejan las 2 monedas? Necesitamos que escoja una y que sea consistente con la información, la que usted quiera para efectos del análisis. El análisis va a salir en esa misma moneda. Entonces, si lo manejan indistintamente en las dos, ustedes escogen en cuál quieren que les hagamos el informe. Ahora, si lo que me está preguntando es más bien, yo tengo una parte de mi información en dólares y una parte de mi información en colones, hay que unificar la moneda. Y eso el contador debería hacerlo, digamos, para presentación de estados financieros. Entonces, yo me imagino que más bien es la primera pregunta o la primera parte de mi respuesta es, escojo entre dólares o colones. Clarísimo, nos dice José. Y Gretel Ruiz nos pregunta si la información de ventas e ingresos es neta o bruto. La información de ventas es Sobre bruta. ventas, ¿son ventas netas o es un monto bruto? Perdón, si ventas netas serían menos de devoluciones, notas de crédito, etcétera, el monto de ventas netas. Excelente. Algo que no he mencionado, que es importante, es que si ustedes ven acá, a la par de muchos de las preguntas o de las secciones, hay una I negrita entre paréntesis, que si ustedes posicionan el cursor encima de la I, les da algunos ejemplos, ¿verdad? O les da algunas aclaraciones, definiciones sobre algunos de los aspectos, ¿verdad? Entonces, ves, aquí dice netos de IVA, descuentos, devoluciones, impuesto selectivo de consumo y servicios de propina, ¿verdad? Aquí son ventas netas. Otros gastos operativos, ¿verdad? Aquí dice que aquellos que son recurrentes del negocio, ¿verdad? Y que no forman parte de las categorías anteriores. Y así, para cada uno de los sectores o cada una de las cuentas del estado de resultados y del balance general, pueden posicionar el cursor y pues tener un poco más de información respecto a qué se refiere. Ahora, pasamos a la siguiente sección.
acá ya empezamos a incorporar en el análisis aquellos planes que ustedes tienen para los próximos meses. Entonces la pregunta 21 dice, ¿usted tiene estimado una reducción de gastos para los próximos meses? Si la respuesta es no, pues no, ¿verdad? Cero. O si el monto, si ustedes esperan tener un ahorro, ¿verdad? Una reducción de gastos por concepto de ajuste personal, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estimación de ese ahorro para los próximos meses de manera mensual? Entonces, aquí nos dan ese dato y nosotros lo incorporamos, ¿verdad? Como el ahorro que ustedes esperan tener para efectos de la proyección de flujo de caja. En la pregunta 22, dando seguimiento al ahorro de gastos, ¿durante cuántos meses espera tener ese ahorro de gastos? ¿Verdad? Durante los siguientes 12 meses, perfecto. O es un ahorro de gastos temporal, una reducción de gastos temporal de 3 meses. Entonces nos indican acá que por 3 meses y nosotros aplicamos la reducción de gastos solamente en los próximos 3 meses. ¿Cuánto espera vender en promedio por mes durante los siguientes 12 meses? Acá aquí es una estimación, ¿verdad? Y con esa estimación nosotros la incorporamos en el análisis como parte de la proyección de ventas del negocio de los próximos 12 meses. En la pregunta 24, ¿qué porcentaje de sus costos de productos o servicios vendidos, es decir, de su costo directo, es costo fijo, ¿verdad? Si el 100% es costo fijo, pues sí, ¿verdad? Es 100. O si hay un componente variable, como por ejemplo comisiones de ventas o no sé, entonces no es el 100% fijo, hay que tomar en cuenta o calcular cuál es el porcentaje que sí es un costo fijo, que no varía en función de si las ventas crecen o si las ventas decrecen en el futuro. Lo mismo en la pregunta 25, pero ya para los gastos generales y administrativos. ¿Qué parte de mis gastos son fijos, mensuales? ¿Y qué parte de mis gastos suben o bajan en función de las ventas? ¿Verdad? Entonces, aquí con eso, nosotros lo que hacemos es entender hacia adelante si el comportamiento de las ventas varía o lo sensibilizamos, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en el costo fijo y en el gasto general y administrativo? Y finalmente, la pregunta 26, misma lógica que las anteriores, de sus gastos de ventas, cuáles son fijos y cuáles son variables. Y por ejemplo, si los gastos de viáticos, por ejemplo, es un gasto fijo, entonces es parte del gasto fijo 100%, o si son viáticos variables en función de las ventas o de alguna métrica de ventas, ¿verdad? Entonces sabemos que esa parte del gasto de ventas no sería fijo, sino habría que excluirla para efectos de una proyección. Veo que Gabriela levantó la mano. Sí, es con respecto al tema de cuánto espera vender promedio en cada mes. Porque mi pregunta va en función de que nosotros tenemos el servicio de consumidor final y también a empresas. Y los contratos que tenemos con empresas, por ejemplo, una que acabamos de firmar, va basada en cantidad de usuarios a nivel de escala, pero eso va a ser por cliente de ellos. Entonces, digamos, ellos pueden llegar y decirme, primer mes va a entrar de un cliente de 5,000 usuarios, ¿verdad? Segundo mes tal, pero en el tercer mes pueden entrar 50,000 usuarios. Entonces, basado en, porque yo voy a ser proveedora de eso, y en las ventas de mi consumidor final, que es la parte de suscripción, que también puede ser escalable con lo que tenemos proyectados en marketing digital, de qué pone uno ahí, porque digamos que podrías decir más o menos basado en el cliente que tenemos ahorita, pero si ese cliente tiene 5 más que representa una escalabilidad del 0 a 100 muy rápido, ¿cómo haces en ese caso? ¿Cómo se los planteo de manera, se los puedo plantear de ahorita, pero no puedo tenerte un escenario, digamos, con 4 o 5 clientes de empresas? Sí, muy buena pregunta, porque también de una u otra manera muchos de los negocios puede que no tengan, digamos, unas ventas como relativamente estables, sino que obedezcan a ciclos, ¿verdad? Como si cosechan café, por ejemplo. Trabajar con promedios de venta tal vez no es lo más acertado. En este caso de Gabriela, o en casos en donde su ciclo de negocio no sea, digamos, relativamente estable,
en ventas, tenemos dos alternativas. Alternativa número 1 es al final del formulario que ustedes nos carguen su proyección de ventas, ¿verdad? Y nosotros la incorporamos al modelo financiero, ¿verdad? Entonces no trabajamos con promedios, sino trabajamos con la proyección que ustedes tienen. Y alternativa número 2 es que ustedes, como en el caso que muestra Gabriela, nos soliciten sensibilizar las ventas. Entonces podemos trabajar con un escenario base, que es el que ustedes nos van a establecer acá, ¿verdad? Y con un escenario optimista, si queremos llamarlo así, en donde en el mes 3, digamos, incorporar un nuevo cliente y mis ventas suben de 10 a 15, ¿verdad? O de 10 a 12. ¿Cómo nos transmiten esa información? La mejor forma de transmitirnos esa información es hacer una tablita en Excel con su escenario y cargarla como parte de los archivos adjuntos que ya les voy a mostrar donde pueden cargar la información. Con eso nosotros tenemos el escenario de ustedes y con ese mismo trabajamos, de esa misma forma lo reflejamos. Y si quieren 2 escenarios de sensibilidad, podemos agregarlos. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces en esta sección, como ven, nos dedicamos al tema del estado de resultados, gastos, ingresos, gastos fijos, gastos variables, ahorros esperados, por qué plazo, ¿verdad? Y cuál es su expectativa de los próximos 12 meses en promedio, o si el promedio no es una medida justa, pues ustedes nos facilitan más detalle y nosotros lo podemos incorporar en el análisis. Ahora vamos a la sección 3 de 4. Perdón, 4, a la última sección, que es la sección del balance general y la parte de endeudamiento. Nuevamente, acá nosotros les solicitamos para los 3 periodos fiscales anteriores y el año actual, ¿verdad? Al corte que ustedes nos dijeron, abril, marzo, mayo, junio, ¿verdad? Que nos den la información en la misma moneda que nos dieron la información del estado de resultados, ¿verdad? Si es colones, colones en los 2 lados, si es dólares, dólares en los 2 lados, por favor. Y aquí vamos agrupando para ciertas cuentas de balance que, como ustedes ven también, la evaluación es una evaluación express, entonces no abarca la totalidad de las cuentas contables de un balance general. Les pedimos que agrupen en las categorías más importantes para nuestro análisis. Por ejemplo, la parte de caja, la parte de inventarios, cuentas por cobrar comerciales, y aquí voy a hacer énfasis en la parte de comerciales, ¿verdad? Porque en muchas empresas los socios retiran efectivo y el contador lo registra como una cuenta por cobrar a socios. El comportamiento de una cuenta por cobrar a socios no es el mismo que el comportamiento de una cuenta por cobrar comercial. Entonces, si ustedes tienen cuentas por cobrar a socios y cuentas por cobrar comerciales agrupadas, pídanle por favor al contador que los separe, o ustedes traten de hacer una estimación con base en su mejor juicio. Otros activos circulantes. Luego tenemos maquinaria, planta y equipo neto, ¿verdad? Neto es contemplando la depreciación. Terrenos, ¿verdad? Otros activos de largo plazo, si hay, ¿verdad? Cuentas por pagar, deuda bancaria de corto plazo y de largo plazo aquí abajo, y otros pasivos circulantes, ¿verdad? Que no sean la cuenta por pagar comercial. Aquí también hemos visto casos en donde más bien el socio pone plata en vez de sacar plata del negocio y entonces se registra como una cuenta por pagar a socios, ¿verdad? Si es una cuenta por pagar a socios, categoricen esa parte en otros pasivos circulantes o otros pasivos de largo plazo, dependiendo de la expectativa que tengan de recuperar, digamos, esa plata. Marta, tiene la mano arriba. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a eso porque no sé si alguien más de los que estamos haciendo el curso trabaja con productos en consignación. Entonces me surge la duda si eso se va a clasificar como un activo o como un pasivo, o se hace como un activo únicamente en el momento que se hace la venta o al final del inventario, o no sé dónde es que se puede clasificar como los productos en consignación. Sí, lo primero y más importante es, si tienen información financiera de estados financieros, verifiquen con el contador en dónde lo están clasificando. Yo pensaría que si ustedes dan productos
en consignación, ¿verdad? Que es diferente recibir. Ustedes reciben productos en Yo consignación. recibo, ajá. Ah, eso no es inventario de ustedes. Eso Ok, no entraría, digamos, dentro del balance, ¿verdad? ok. Eso es un inventario que sí tiene que registrar el proveedor de ustedes, que está en consignación, pero es un inventario de él y sigue siendo inventario hasta que ustedes lo conviertan en una venta que a su vez tiene un costo de ventas. Hasta que sea una venta, entonces. Correcto. Gracias. Y diferente, o digamos, aplica la misma lógica, pero es distinto si ustedes dan productos en consignación, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, ese inventario debería estar registrado en el balance como inventario de la empresa hasta que esa persona que lo tiene en consignación efectivamente lo vende y se convierte en una cuenta por cobrar, ¿verdad? Para la empresa, pasa de inventario a cuenta por cobrar. Otras cuentas de pasivo. Bueno, perdón, Andrea. Andrea tiene la mano levantada también. Sí, era un poco eso porque a mí me pasa lo contrario, digamos, yo doy Recibe. el producto en consignación, pero lo ponía como una cuenta por cobrar. Debo ponerlo primero como inventario, entonces. Ujú. Eh, tendríamos que ver las condiciones de la consignación, ¿verdad? Una cuenta por cobrar teóricamente es una venta ya asegurada, pero me parece que en el caso de entregar productos en consignación lo que hay es más bien un traslado de inventario, eh, porque no hay garantía de que ese producto se venda, se lo pueden devolver en buena teoría y si se lo devuelven pasa a ser el inventario que tiene su cliente o su distribuidor al ser inventario de la empresa. Entonces, yo pensaría que así es como se registra contablemente. No soy contador, aunque tengo muchos años de trabajar con contadores. Sí es importante hacer la distinción, ¿verdad? Porque una cuenta por cobrar ya es, digamos, una venta, digamos, registrada, mientras que una venta en consignación o un inventario en consignación todavía no lo es, ¿verdad? Pueden devolverle el producto y no necesariamente el efectivo. Pero bueno, lo importante es hacer la aclaración y tener la consistencia, ¿verdad? En la información que se presenta. Siguiendo con las cuentas, ¿verdad? Las cuentas de pasivo, ¿verdad? De deuda, tanto de corto plazo como de largo plazo. Otros pasivos que tengan de largo plazo, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, cuentas por pagar a socios. Y el patrimonio total. Aquí es muy importante, cuando hablamos de patrimonio total, que nos incluyan las utilidades, o sea, el total del patrimonio, no solamente el capital aportado, sino si la empresa ha tenido utilidades retenidas, digamos, que forman parte de sus utilidades en el patrimonio, poner el monto total del patrimonio, no solamente el monto total de lo que se invirtió o lo que invirtieron los socios. Esto porque nosotros sí, de una u otra manera, nos aseguramos que la ecuación cuadre, ¿verdad? Que lo que son mis activos tengan una procedencia equivalente de o fueron generados por patrimonio, utilidades de la empresa o aportación de socios, o se debe, ¿verdad? Y si tenemos un descuadre en el patrimonio porque no están las utilidades de todo lo que la empresa ha generado, pues obviamente hay activos que no sabemos cómo se pagaron, ¿verdad? Y eso puede alterar nuestros indicadores o los indicadores de la empresa relacionados con por ejemplo, solvencia. Entonces aquí es todo el patrimonio total, ¿verdad? No solo lo que han aportado los socios. En la pregunta 28, pasamos nuevamente a las estimaciones, ¿verdad? A ver hacia el futuro sus planes. Acá les preguntamos cuál es el monto estimado de las inversiones en activos fijos que ustedes esperan hacer durante los próximos 12 meses, segregados en trimestres, ¿verdad? Si yo pienso ir haciendo inversiones para comprar más equipo, para ampliar mi capacidad productiva, pero no todo hacerlo ahorita en los 3 meses o no todos los 10 meses, pues lo voy indicando, ¿verdad? En los próximos 3, en los siguientes 3, y aquí voy poniendo el monto. Y en la pregunta 29 les solicitamos que nos describan cuáles son esas inversiones que ustedes esperan hacer de activo fijo, ¿verdad? Para nosotros entender el contexto, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Que sea maquinaria de equipo, a que sea, no sé, computadoras, o en fin, pueden haber muchas definiciones de inversiones de activos fijos, ¿verdad? Que pueden ser aclaradas en esta pregunta 29.
La pregunta 30 es cómo piensa financiar esas inversiones, ¿verdad? Si con recursos propios de la empresa, si con deuda nueva, si con una aportación de capital de los socios o una combinación, digamos, que puede ser lo que aguante la empresa y por lo que me falte saco deuda, ¿verdad? Eso también, digamos, entraría en combinación. Y otros que puede ser, bueno, hay algunas empresas que tienen donaciones, ¿verdad? Donaciones del INDER o donaciones de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Si yo espero tener un equipo de laboratorio que es donado por una institución, pues entraría en la parte de otro, ¿verdad? No, no es deuda nueva, ni tampoco es aportación de los socios. Ahora, en la parte final, lo que entramos es a entender un poco más el endeudamiento de la empresa. Aquí donde hablamos de endeudamiento, estamos hablando de deuda con terceros y deuda que tiene algún tipo de obligación de pago, ¿verdad? Acá, primero preguntamos cuál es el saldo de la deuda total que paga intereses. En buena teoría debería ser el mismo, la sumatoria del saldo de deuda que ustedes ponen de deuda bancaria a largo plazo y deuda bancaria a corto plazo, ¿verdad? Debería ser el mismo, pero bueno, podría variar. Entonces aquí verificamos cuál es el total de la deuda, qué porcentaje de esa deuda vence en los próximos 3 meses, ¿verdad? Para incluirlo en el flujo de caja, cuál es la cuota mensual estimada a pagar por la deuda para los 12 meses, ¿verdad? Si es una deuda a más largo plazo de 3 meses, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos una estimación de la cuota, ¿verdad? De esa deuda y lo verificamos o lo comparamos con la cuota que ustedes estiman pagar por esa deuda y cuál es la tasa de interés promedio que tienen de la deuda actual. Si el monto de la deuda está en colones, porque así está en los estados financieros, y la tasa de interés está en dólares, necesitamos que nos lo indiquen, que nos lo hagan saber. Normalmente, pues, están, digamos, como moneda en colones. Finalmente, la sección 30, la pregunta 35, ¿cuál es el monto de nuevos recursos financieros que espera obtener en los próximos meses? Que provenga de nuevos endeudamientos o incrementar la deuda, desembolsos de alguna línea de crédito, aportes de capital o, digamos, algún certificado a plazo que venza y entonces son recursos que inyecto, ¿verdad? Para cumplir con los diferentes usos y necesidades del negocio. Una vez que tenemos esta parte completa, nos vamos a siguiente. Y no me dejo pasar. Algo no me dejo pasar. Ah. ¿Cuál es esta? A ustedes les va a ir pidiendo el formulario que completen para poder pasar de sección. Este de muestra no debería estarlo solicitando, pero es perfecto. Y una vez que completan esa sección, llegamos a la parte final. La parte final es qué información adicional ustedes nos quieren compartir para nosotros incorporar con el análisis. Esto es opcional, pueden no compartir nada, pero nos ayuda, por ejemplo, si ustedes tienen una estimación de flujos de efectivo o un presupuesto de inversión para los próximos meses, eso ustedes le pueden cargar. Si ustedes tienen estados financieros completos, ¿verdad? A la fecha de corte, a la fecha actual, nos da a nosotros un contexto mayor del que ustedes cargan en la información del formulario, o lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Distribución de ventas por producto, una presentación corporativa, un movimiento de una ciclicidad de ventas o de costos que ustedes tengan ya proyectado. Cualquier información que ustedes consideren que nos genera valor a la hora del análisis, ustedes pueden cargarle en esta sección. Ya le doy la palabra a Oscar. ¿Qué pueden cargar? Sí, hasta un máximo de 5 archivos de 2 megas de peso por archivo. Y los archivos pueden ser archivos de Word, archivos de PDF, archivos de Excel o archivos de imágenes, ¿verdad? Entonces aquí ustedes abren la sección de buscar, seleccionan los archivos, cargan los archivos en la plataforma y a nosotros nos llega, digamos, además de la información del formulario, el aviso de que hay archivos que nosotros podemos consultar para complementar el análisis. Y ya con eso se finaliza el formulario de finanzas. Adelante, Oscar.
Buenas tardes, don José Pablo. Primero que nada, muchas gracias por la presentación de hoy. Muy interesante y muy motivante sobre el impacto que pueda tener para nuestros negocios. Así que muchas gracias. Pero un poco en nuestro caso, que somos un hotel, nosotros topamos con la mala suerte de que iniciamos operaciones en febrero de 2020, para 45 días después cerrar el hotel casi que por 2 años. Wow. Entonces, a la hora en que compartamos esta información, de usted va a ver una situación trágica y triste, ¿verdad? Pero que si lo ponemos en el contexto de la pandemia, entenderíamos que sobre todo el sector turismo estuvo parado, ¿verdad? Estancado 2020, 2021, y es hasta el 22 donde empieza, digamos, algún nivel de reactivación del sector. Y bueno, ya el 23 con cifras mucho más alentadoras y esperanzadoras, ¿verdad? Ya empieza a verse, digamos, cierta normalidad del negocio. Entonces, esos ustedes ya por default lo tienen contextualizado el tema pandemia en los negocios cuando analizan estos periodos fiscales, o es una explicación extra que debería yo de sentarme a redactar para que ustedes se ubiquen en el escenario, en el tiempo de este negocio? Lo bonito de esta herramienta es que no se queda solamente con la información histórica, ¿verdad? Probablemente lo que usted me está describiendo se va a ver, ¿verdad? En las ventas, se va a ver en los aportes de capital o en el